Hola mis hermanos en Cristo, una vez más, predicadora católica Susana León, saludándoles y deseándoles que tengan un maravilloso día, una maravillosa semana, un maravilloso año. Bueno, estoy muy contenta, la verdad, que Dios me ha permitido realizar otro programa más y me llena de emoción, me llena de alegría, de gozo poder compartir con ustedes las grandezas que Dios hace para que las reconozcamos y sepamos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que Él hace todo, hermano. Yo te estoy hoy invitando a que tú pongas tu mano en tu corazón y le pidas a Dios que hoy ese problema, hoy esa dificultad, que a través de esta enseñanza tú puedas hoy de verdad sanar a través del corazón de Jesús. Que tú puedas liberarte. Hoy vamos a hablar un tema que ese tema es un poco fuerte. Vamos a hablar de los demonios, que Dios los ate y los reprenda. Y es algo que a veces no nos gusta hablar. A veces nos da pena o a veces nos da miedo. Pero pon tu mano en el corazón y pídele. Vamos a pedir juntos al Espíritu Santo que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y que nos llene de su sabiduría y de su paz para entender esas cosas que pasan a veces y no hay una cosa lógica. Hoy vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra hoy despierte en nosotros esos pensamientos y esos sentimientos de decir algo malo está ocurriendo en mi persona. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, hoy entra a lo más profundo de nuestro corazón y haz que a través de esta prédica nosotros podamos aprender de tu palabra, aprender de lo que tú hacías, que hoy nosotros entreguemos nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, mis hermanos, estoy tan feliz y tan contenta de sentir esta presencia de Dios. Yo no sé, siempre yo siento una presencia muy hermosa cuando voy a dar la palabra, cuando voy a proclamar la palabra de Dios. Siento una alegría. A veces le digo, Señor, ¿quién soy yo para siquiera meditar en esta palabra y compartirla? Pero dame esa oportunidad de llevar ese mensaje. Y el Señor en su infinita misericordia, tan hermoso, que nos complace y nos da ese amor para compartirlo con todos ustedes. Hoy vamos a meditar, vamos a instruirnos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra de Dios: el endemoniado y los cerdos llegaron a la tierra de los gerasenos, que se hallaba al otro lado de frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios desde hacía mucho tiempo. No se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritarle y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo? Jesús le dijo: de Dios Altísimo, te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. Y en esos momentos, por más que los atara con cadenas, grillos para someterlos, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le contestó: multitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos demonios entraron en él y rogaban a Jesús que no se les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar
una gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar a los cerdos, y él se los permitió. Salió pues el hombre para entrar a los cerdos, y toda la piedra se precipitó a lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Palabra del Señor. Y hoy la palabra del Señor nos habla de un endemoniado. Y esa palabra es muy fuerte. Nosotros podemos decir, wow, ¿por qué a veces pensamos en una persona endemoniada? Una persona que, como dice las escrituras, que tal vez estaba por el cementerio, que tal vez estaba entre las tumbas. Y por eso podríamos reducir o pensar que era porque estaba en ese lugar. Pero ¿cuántos están en la casa, están al lado de nosotros, están en las parroquias, están en cualquier lugar con un espíritu malo, con tan solo uno? La palabra aquí nos dice que había una multitud. Y cuando nosotros pensamos, ¿cómo es que un demonio va a entrar en una persona? Hemos tenido conocimiento de los sacerdotes exorcistas, como el Padre Amor, como el Padre Fortea, como el Padre Bernardo, que nos hablan de las personas o de la liberación de un exorcismo. ¿Y cómo nos podemos imaginar que un espíritu malo entra a tu vida, a tu corazón, a tu espíritu, a tu ser? Y eso es increíble. Una experiencia que he tenido por cualquier parte de la ciudad o de los Estados Unidos, ha hecho que yo esta palabra la reflexione, porque la he vivido. La he vivido en varias personas que por respeto no digo, pero estas personas, el Espíritu ha hablado a través de ellos. Y cuando el Espíritu se le pregunta que cómo ha entrado esa persona, el Espíritu responde, ella me invitó, ellos me invitaron, ellos me llamaron. ¿Quién te llamó? Muchas veces son las personas que hacen brujería, hechicería, que la llaman. Hacen invocan, hacen unos ritos y traen almas, espíritus que están vagando. Y ese espíritu lo meten en la persona, y esa persona empieza a actuar de una manera diferente, de una manera errática, como cuenta la palabra, de una manera que no es usual. Empiezan a tener demasiado miedo, empiezan a tener como que alguien los persigue, ven cosas, empiezan a escuchar ruidos. Y entonces, ¿qué hacen? Van con el psiquiatra, van con el psicólogo, y entonces ellos no encuentran nada, ellos hacen sus estudios y sale todo normal. Y cuando el endemoniado, como dice la palabra de Dios, es un título que se le da a la persona, que ahí en esta escritura le llamaban así porque lo veían por el panteón, lo veían vagando, y entonces la gente, yo me imagino, en ese tiempo le tenía miedo, como en estos momentos. Si alguna persona va a una misa de sanación, a una misa, y oye una voz gritar horrible, una persona que Dios le está sanando, que Dios le está liberando y que no tiene conocimiento, lo primero que le va a dar es un miedo terrible a acercarse a cosas que no estaba acostumbrado. Y cuando viene esa persona, se revuelca, grita, puede vomitar, puede hacer muchas cosas que no es normal para una persona, porque está haciendo durante la oración, durante la presencia de Dios, durante la presencia del sagrado, de la comunión, durante la presencia del Santísimo, durante la presencia de la Santa Misa, cuando el Padre está consagrando, cuando va con el Santísimo. Y esta persona, que yo la estaba viendo cuando estaban orando,
Y esa persona decía, a mí me invitaron, ese espíritu, no era persona, perdón, a mí me invitaron, a mí me trajeron. ¿Cómo te trajeron? Y ya dice el nombre de la persona. Ella me invocó, yo vine, yo no me quiero ir, yo estoy contenta o contento aquí, yo no me quiero ir. ¿Qué pasó? Y entonces empieza a decir, bueno, que no sabía que él había tenido tal vez un accidente, tal vez lo mataron o X cosa, pero él no sabía. Esa alma tiene que ir a la presencia de Dios, esa alma tiene que salir y se tiene que ir de donde vino. Muchas veces también me ha tocado escuchar que dice, que estaba en el infierno, yo estoy en el infierno y no me quiero quedar ahí, yo quiero salirme. Entonces, para eso se recomienda entonces el sacerdote exorcista. Pero cuando uno viene a hablar a una comunidad, a una persona que le dice, hay veces que las personas piensan que el enemigo no existe. Y te dicen, no existe el mal, no existe el demonio, no existe el enemigo, pero porque nunca se han experimentado, nunca han experimentado una cosa semejante. Dice en el capítulo 29, es que Jesús ordenaba al espíritu malo que se saliera de aquel hombre. Jesús le ordenaba, no le estaba pidiendo un favor, no le estaba diciendo si quieres o por qué no te vas, le estaba dando una orden que venía de Jesús. En estos tiempos la oración se hace en el nombre de Jesús, porque Él es el que expulsa. En el nombre de Jesús es el que Él sana. En el nombre de Jesús es ese espíritu que se tiene que ir. Cuando nosotros nos enfrentamos a alguna oración y hay alguna persona o varias personas que están teniendo una liberación, esa persona se desespera, grita, llora, siente que se quema, siente una sensación de que algo no está bien con ella. O como decía el Espíritu, no me tortures. Ha pasado que está la oración y estamos haciendo una oración por una persona y me estás torturando, déjame, me estás torturando, ya no quiero que me tortures, pero tampoco se quieren ir. Entonces esas almas tienen que salir. Cuando sale esa alma, el cuerpo se libera, la persona cambia su aspecto, cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir, ya tiene ese deseo de vivir, ese deseo de ir a la iglesia, de recibir la comunión, ese deseo de estar en la presencia del Señor. Esas personas son almas que necesitan de Dios, son personas que necesitan de Dios cuando hay un embrujo, cuando hay una atadura, cuando hay una maldición, cuando hay algo en el corazón que no está entregado a Dios. Y aquí la palabra dice, Jesús que les mandaba, les daba una orden, les ordenaba que se salieran. Y aún así las oraciones, inclusive en el rito que los sacerdotes usan, también ahí le ordenan al enemigo que salga de la persona. Jesús estaba tenía compasión, Jesús tenía el deseo de que esa persona saliera de su enfermedad espiritual. Jesús tenía compasión de él. Jesús no le dijo, así te vas a quedar porque te portaste mal. No, él ni sabía por qué había pasado eso. Y cuando le ordena que se vaya a la piara de los cerdos, y los cerdos se arrojan y se ahogan, se van al acantilado. Imagínense si los cerdos no pudieron soportar esos espíritus. Cómo una persona puede vivir, y a veces puede vivir por años y años sin saber. Muchas veces dicen, es que a mí me hicieron un embrujo. Tengo una persona es que a mí me hicieron un embrujo. Ok, ¿usted sabe cómo se lo hicieron? No, pero solamente tengo miedo,
Y dice, ¿usted visitó brujos? Ah, pues no sé. Usted dígame la verdad, ¿visitó? Pues sí. Ah, pues entonces por ahí fue la puerta que usted misma abrió. No, pero es que no era para mí, era para otra persona. Pero el enemigo se cobra. Se cobra con las personas que usted quiere. Se cobra puede hacer que haga lo que usted le pide a la primera, pero después eso se revierte. Entonces, hay muchas personas que fueron o que acompañaron a una persona a esos lugares. Entonces, algo muy importante, ir a la confesión, confesarse, decirle, Señor, me arrepiento de que fui a esos lugares que no merecía ir, que te ofendí yendo, que hice ese pecado de ir a consultar brujos, adivinos. A veces hasta inclusive ponen ahí a la Virgen, o ponen a Jesús, o ponen a San Juditas para que ellos piensen que es de Dios. Y el padre de las mentiras, que Dios lo reprenda, a Satanás. Y él te va a hacer mucho creer que viene de Dios las cosas cuando en realidad vienen del enemigo. Mas aquí en este pasaje de la Biblia nos indica que el endemoniado y los cerdos. ¿Por qué se refiere ese título que le dan? Porque los demonios se fueron a los cerdos y ahí se aventaron. Y dice más adelante, Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le contestaron, multitudes, porque muchos demonios habían entrado a él. Y a veces uno se pregunta, ay, ¿cuántos demonios puede tener una persona? Pues aquí está la respuesta, muchos, miles, miles. ¿Y por qué? Porque, o sea, cuando uno va a un brujo, un adivino, uno quiere obtener algo fácil, rápido, y uno quiere a veces tener un capricho. Y a veces esto me da a mí un cierto tristeza en los católicos, porque a veces piensan que una persona cuando tiene un don de discernimiento o un don que es como que si uno va al brujo y le dice, ah, ¿te conviene o no te conviene? ¿Me voy a casar o no me voy a casar? Y mi respuesta es, yo no puedo decir nada. Yo solamente a través de la oración puedo decir algo si Dios me lo permite. Pero yo no puedo adivinar el futuro porque entonces estoy cayendo en lo que hacen las personas que no están con Dios. Y a veces las personas lo llaman preguntándole, usted ¿qué me puede decir? No, yo no te puedo decir nada. Yo puedo orar por ti, que Dios te lo diga. Y si no te lo dice a través de mí, te lo va a poner otra persona y te lo va a decir. Pero a veces queremos escuchar solamente algo bonito. Oh, sí, vas a estar bien. Sí, tu esposo te quiere o no es infiel. Porque nosotros podemos engañar tal vez a la persona, pero al que no vamos a engañar es a Dios. Y nosotros no somos Dios. Nosotros somos predicadores, somos que Dios usa a través de la oración. Y yo digo por varias personas que conozco, no solamente por mí. Pero muchas veces la gente entra en esa confusión. Ah, usted que está muy cerca de Dios, pida por mí. Usted que está muy cerca de Dios, dígame qué es lo que voy a hacer. Yo le puedo escuchar, yo le puedo dar un consejo, pero la persona que va a tomar la decisión es usted. Porque si le va mal, entonces va a venir conmigo, me dice, es que usted me dijo y me fue mal. Entonces las decisiones las toma uno mismo. Como esa decisión que yo tomé hace 21 años de seguir a Jesús, de decirle, no es fácil, va a haber muchos tropiezos, pero ahí voy, Señor. Y no es nada fácil seguir al Señor, pero es alguna decisión que yo tomé. Y esa decisión nadie la tomó por mí. Y ese es el gusto que me da de servirle al Señor a través de su palabra. Pues hoy te invito que como esas experiencias que yo he tenido, si tú tienes una experiencia de algo parecido, que tú sientes miedo, tienes mucho miedo, tienes mucho, no te sientes algo que te separa entre la oración y tú que vas al Santísimo y no puedes entrar a la iglesia
Entonces eso es algo que hay que acudir a un sacerdote, confesarse, preguntarle a un sacerdote si puede dar una bendición para que vean que cada caso es diferente, cada caso es diferente. Hay demasiados casos, almas que vienen y hay ritos que hacen y llaman a las almas y las almas se quieren quedar en la persona porque son almas que sufren. Por eso yo les invito mucho a que oremos por las ánimas del purgatorio. Y yo no sé si hay una oración por las ánimas que andan vagando para que Dios nuestro Señor les dé el descanso. Esas personas que no pudieron confesarse, que no sabían que estaban en pecado mortal. Pues hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar en cada uno de nosotros. Si hay algo que de verdad no hemos entregado a Dios, pues es el momento de entregarnos al Señor y a nuestra Madre Santísima que nos ayude para dar ese paso, esa decisión. Si tú tienes algún problema, tú ve con tu sacerdote, habla con él y dile, en cada diócesis, arquidiócesis, hay un sacerdote que es exorcista, que tiene ese envío de su obispo y él te puede ayudar. Ve a un círculo de oración donde también ahí pueden ayudarte. Que Dios te bendiga, la Virgen Santísima te cuide, te guarde, te proteja y te pido con todo mi corazón que sigas la santa palabra de Dios. Siempre un consejo a ella, aquí acércate. Una duda, aquí acércate. A veces buscamos donde no tenemos que buscar. Solamente te quiero decir que Dios nos ama. No importa lo que hayamos hecho, siempre y cuando lo hayamos confesado. Él nos ama y Él nunca nos desprecia. Que Dios te bendiga, la Virgen Santísima te proteja y tu hermana en Cristo te saluda, te pide que compartas esta pequeña reflexión y que te suscribas a mi canal como predicadora católica Susana León. Y yo personalmente oro por ti, por tu necesidad, por tu familia. Yo sé que son muchos, yo voy al Santísimo y ahí pongo cada uno de los que se suscribe y le pido a Dios después de mi comunión por tu salud, por tu petición, por la que ya me escribiste, por la que no te he contestado, pero siempre te pongo en oración. Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te proteja. Dios los bendiga.